que otro tipo de residuos. Pero vamos a clasificarlo, vamos a pesarlos. Vamos a pesarlo. Y para pesarlos, ¿qué proponemos? Vamos a construir una balanza. Nosotros mismos hacemos una balanza. Con un gancho de estos de colgar la ropa, se puede hacer fácilmente una balanza de 2 brazos. Y entonces el chico participa en esa actividad que es hacer una balanza. Y con eso puede hacer un cálculo, pues se produce, en mi casa se produce medio kilo, 1 kilo de restos de comida cada día. ¿Cuánto es eso? Vamos a multiplicarlo por todos los días, por todos los días del año, vamos a multiplicarlo por todos los habitantes que hay en la ciudad. Vamos a ver cuánto ocupa. Entonces, esto te lleva a tomar conciencia del problema de una manera distinta que el conocimiento abstracto de que te digan, pues se producen 365 millones de toneladas de residuos al año. Y bueno, pues no sabes muy bien lo que es eso, pero si lo has estado trabajando directamente, pues entonces es mucho más fácil que tú lo entiendas. Se pueden desarrollar proyectos como el de fabricación de compost, el de fabricación de tierra, de abono vegetal a partir de los desechos. Y hay, en Internet mismo encuentra uno videos acerca de cómo se fabrica, y ese es un proyecto que se puede desarrollar en la escuela. Analizar las causas que produce este aumento de los residuos. Por ejemplo, una de las causas es el aumento de la población, ¿no? Antes no había residuos, y nosotros proponemos que los alumnos hagan una investigación preguntando a personas mayores de su entorno, a sus abuelos, cómo se vivía hace 40 años o cómo se vivía hace 50 años, qué pasaba. Y te dirán, pues es que no había latas de refrescos, no había bolsas de plástico. Es decir, los residuos que se producían eran fundamentalmente residuos orgánicos, y los residuos orgánicos se terminan por descomponer. Si uno lo que tira son las espinas del pescado, el pollo, las peladuras, no sé cómo le llaman, de las papas, las cáscaras de las papas o de las naranjas, pues eso se termina descomponiendo, e incluso se puede utilizar como abono para las plantas, y se puede transformar en abono. Entonces, participar en un proyecto haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que yo propondría como una educación constructivista, que hablábamos ayer. ¿Qué es una educación? Pues una educación en la cual el sujeto tiene que participar en la construcción del conocimiento, tiene que estar actuando continuamente, generar sus propios conocimientos y encontrarte con dificultades. Entonces, nosotros en la propuesta que estamos haciendo, pues hay una gran cantidad de actividades que van, pues desde, por ejemplo, analizar la población de su localidad, buscar datos sobre la población de la localidad, ver cómo ha ido creciendo la población, cómo ha ido creciendo el consumo de determinados productos, y entonces ser capaz de hacer una gráfica con los datos de la población, de cómo ha ido evolucionando la población. Es decir, múltiples actividades que pueden desarrollarse en una dirección o en otra, y que el profesor puede impulsar que se trabaje sobre un determinado tema. Si estamos hablando, por ejemplo, sobre el calor, empezamos hablando sobre el fuego, pues a lo mejor una de las actividades es tratar de encender fuego como lo hacían los hombres primitivos, es decir, frotando un palo con una madera y poniendo unas varillitas. Y si todo eso lo estamos explicando cómo se puede hacer, porque no es tan fácil de hacer, pero hay maneras que simplifican el cómo hacerlo, pues entonces yo creo que se puede llegar a un aprendizaje mucho más activo por parte de los alumnos.
en el cual no solo aprendan sobre el desarrollo sustentable, sino que adquieran una serie de técnicas de trabajo, como hacer un informe, como trabajar en grupo, discutir, realizar experimentos. Proponemos pues construir un generador eléctrico con un ventilador viejo, y ver cómo se puede producir electricidad. No produciremos electricidad para iluminar la escuela, pero sí para encender una bombillita. Podemos hacer cómo se pueden fabricar pilas, cómo se pueden fabricar motores eléctricos. Y yo creo que además este tipo de actividad resulta mucho más divertida para los alumnos, porque los alumnos no tienen que estar escuchando simplemente al profesor, sino que están continuamente haciendo cosas, ¿no? Analizar los efectos de, informaciones sobre productos que son muy contaminantes, sobre los insecticidas, sobre todo ello se pueden hacer experiencias que están fácilmente al alcance de los alumnos. Cómo se puede hacer reciclaje también con las bolsas de plástico, con todos los productos. Estas botellas, por ejemplo, son auténticamente un crimen contra la naturaleza. Cada botella de estas supone un derroche para una sola utilización, y si no se reciclan, pues vamos produciendo y luego no hay manera de deshacerse de ellas. Es decir, esto dura cientos de años, una botella de estas, hasta que se termina por descomponer. Es decir, tenemos que reciclarlas, y podemos hacer que nuestros alumnos tomen conciencia de ese problema, y entiendan entonces el asunto del reciclaje de los residuos, del desarrollo sustentable en general, como algo propio, en los cuales ellos pueden participar y pueden tener una posición activa. Yo creo que además los chicos pueden ser unos promotores del desarrollo sustentable y de las actividades de reciclaje fantásticos, porque son muy pesados los niños. Y entonces, si van a su casa y dicen: oye, mamá, que me han dicho que no puedes tirar los residuos estos, sino que los tienes que poner por separado, aquí y aquí, y el niño está insistiendo todos los días, al final le puede llevar a que su familia adopte hábitos que sean saludables y beneficiosos. Y pueden ir a la presidencia municipal a decir: ¿cómo están ustedes tratando los residuos? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para, por ejemplo, con las pilas viejas que son muy contaminantes? ¿Cómo las están tratando ustedes? ¿Tienen algún sistema para reciclar el papel y para reciclar el cartón? Etcétera, etcétera. O sea que yo creo que pueden tener un papel activo muy importante, y eso realmente es lo que requiere nuestro mundo, ¿no? Entonces, hay una inmensa posibilidad de hacer cosas. Nosotros proponemos, por ejemplo, fabricar papel, que los alumnos fabriquen papel reciclando papel, fabricar jabón, uno de los grandes problemas es el del aceite. El aceite usado no se puede tirar por el desagüe. Hay que hacer algo con los aceites. Y antes la gente hacía jabón con el aceite. Es una actividad un poquito delicada, habrá que hacerla con el profesor, porque hay que utilizar sosa cáustica, pero sale un jabón, y sale un jabón de calidad. Y yo creo que a los chicos les gusta ver cómo se puede producir un producto útil a partir de un producto de desecho, como es el aceite ya viejo y quemado, ¿no? Entonces hay una infinidad de actividades que son bien divertidas, además, que permiten aprender y que llevan a que los alumnos se impliquen. Y esto es lo que yo propondría como una enseñanza activa del aprendizaje de las ciencias.
Y el profesor probablemente tiene que aprender al mismo tiempo que los alumnos, porque claro, pues el profesor a lo mejor no ha hecho jabón, pero tiene o no ha hecho, pero bueno, pero lo puede aprender, lo puede practicar y hay que acostumbrar a los alumnos a que el profesor le diga, pues yo no lo sé. El alumno pregunta y diga, pues yo no lo sé, pero lo vamos a buscar. Le vamos a buscar a alguien, vamos a preguntarle a alguien, vamos a buscar en un libro, vamos a buscar en internet y entre todos lo vamos a descubrir. Y yo creo que es un tipo de organización de la enseñanza que facilita mucho